Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hemos hablado en muchas ocasiones de los suplementos de proteína de suero de leche, de whey. Pero ¿qué pasa con estos suplementos y las personas que tienen intolerancia a la lactosa? ¿Los pueden tomar? En primer lugar, vamos a ver qué es una intolerancia a la lactosa. Bueno, la intolerancia a la lactosa se produce porque las personas que la sufren tienen poca o nada de lactasa en su intestino. La lactasa es una enzima que permite digerir la lactosa, que son los azúcares que contiene de manera natural la leche. Si ingerimos un vaso de leche y no tenemos nada de lactasa, nada de enzimas que permitan romper esa lactosa, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo no es capaz de absorber esos azúcares, sino que necesita romperlos en trocitos más pequeños para poderlos absorber, y entonces siguen el curso del sistema digestivo, siguen por el intestino, llegan al intestino grueso, donde se encuentra también la microbiota intestinal, y en todo ese proceso nos producen un gran malestar gastrointestinal, porque es un lugar donde no deberían estar. Deberíamos haberlos roto y haberlos absorbido, esos azúcares que nos servirían, en el caso de los deportistas, como fuente de energía, como uno de los aportes de hidratos de carbono, aunque solemos pensar más en los lácteos como aporte de proteínas. De ahí esa relación con las proteínas de suero de leche. Pero no me voy a adelantar. Vamos a seguir con esa intolerancia. Síntomas de la intolerancia a la lactosa: malestar gastrointestinal, posibles diarreas, flatulencias, es decir, algo que notamos que no nos sienta bien cuando ingerimos la leche. Los grados, vamos a decir, de intolerancia a la lactosa pueden ser muy variados, desde una ausencia total de lactasa, que suele dificultar bastante la ingesta de cualquier tipo de lácteo, aunque no es lo más habitual es que a medida que vayamos envejeciendo, vayamos disminuyendo la calidad o la cantidad de lactasa que tenemos, es decir, se va produciendo una disminución o un empeoramiento de la digestión de esos lácteos, algo que no ocurre en todas las personas, o sea que tampoco es algo variable. En ese efecto, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de lactasa que tengamos disponible en nuestro intestino, igual no somos capaces de digerir un vaso de leche y nos sienta fatal, pero sí podemos consumir otros derivados lácteos, como por ejemplo el yogur o la mantequilla, porque el proceso de elaboración de esos productos reduce la cantidad de lactosa que contiene la leche de manera natural. Por ejemplo, en el caso del yogur, esa lactosa se la comen los bichitos, los microorganismos que fermentan el yogur. En el caso de la mantequilla, lo que estamos haciendo es extraer la fracción grasa de esa leche, y la otra parte, pues se queda ahí retenida la gran mayoría, vamos a decir, no toda, pero gran parte de la lactosa en el suero que estamos extrayendo al quitar la fracción grasa. ¿Qué ocurre con las proteínas de suero de leche? Que lo que hacemos es retirar proteínas y por el otro lado la grasa, que arrastrará también parte de esa lactosa, de esos azúcares. Por lo tanto, esto nos hace pensar ya directamente que las proteínas de suero de leche, como suplemento ya ese famoso whey, va a tener un menor contenido de lactosa que la leche consumida directamente. Por ejemplo, una persona con un déficit de lactasa
que tolera muy bien el yogur, es muy probable que tolere fácilmente cualquier tipo de proteína de suero de leche, porque claro, hay distintos tipos y algunos pueden ser aptos para intolerantes a la lactosa y otros no. Podemos distinguir principalmente 3 tipos de proteína whey o de proteína de suero de leche. En primer lugar, la más económica y la más frecuente suele ser el concentrado de proteínas de suero de leche, que tiene alrededor de un 89% de proteínas y puede tener algún resto de lactosa en esa composición. Es decir, sería la proteína de suero de leche menos procesada o menos purificada, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, la tolerancia dependerá de la tolerancia, valga la redundancia, de cada persona a ese consumo de lactosa, siendo esa concentración o esa cantidad de lactosa que contiene el concentrado de proteínas de suero de leche inferior al que contendría, por supuesto, un vaso de leche. Por lo tanto, sería conveniente hacer la prueba o testar. Bueno, si esa persona tolera el consumo de otros lácteos sin ningún problema, es muy probable que también pueda tomar ese concentrado de suero de leche. Pero a ver, personas que ya tienen un poquito más problemas, que toleran mal el consumo de lácteos, pues tenemos también el consumo de proteína de suero de leche aislada, que es un poquito más cara, un poquito más purificada y tiene un menor contenido en lactosa, prácticamente imperceptible, es decir, queda muy poquita cantidad de lactosa en el aislado de proteínas de suero. Por lo tanto, sí sería en este caso válido para las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Y dentro de esas proteínas de suero de leche, la de más calidad, podríamos decir, la que tiene mejor biodisponibilidad porque se absorbe más fácilmente, pero también tiene un precio más elevado, serían las proteínas hidrolizadas. ¿Esto qué quiere decir? Este proceso de hidrólisis generalmente lo que pretende es romper esas proteínas en aminoácidos más pequeños para que sean más fáciles de digerir. Y en ese proceso se elimina también totalmente la lactosa. Por lo tanto, sería una proteína de suero de leche válida para personas con intolerancia a la lactosa. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tenemos que leer las etiquetas porque si los procesos en los que se fabrican estas proteínas no están aislados, puede haber contaminación cruzada y que en algunos casos, pues que haya trazas de lactosa o que esas trazas sean cantidades un poquito superiores. Así que si nos queremos asegurar de que no existe nada de lactosa, deberemos revisar también las etiquetas que cada fabricante está obligado a declarar, porque la lactosa es uno de los componentes de declaración obligatoria para prevenir intolerancias alimentarias. Que por cierto, iba a decir alergias, pero la lactosa no provoca alergias. Lo que provoca alergia son las proteínas. Y evidentemente, una persona que tenga alergia a las proteínas de la leche de vaca jamás deberá consumir proteínas de suero de leche. O sea, es que es algo como totalmente incongruente, ¿no? Para ellos tendríamos otras opciones, las proteínas de cáñamo, de hemp, tendríamos las de soja, las de guisante, es decir, proteínas de origen vegetal, o simplemente aumentar el consumo de las proteínas animales retirando lácteos en la dieta, es decir, aumento de carne, de pescado o de mariscos, que serían unas fuentes importantes de proteína también a través de la dieta. Cuando queremos adquirir algún suplemento de proteínas, olvidándonos en este caso, por ejemplo, de las del suero de leche, recordar
que la caseína también proviene de la leche y también podría tener cierto contenido en lactosa, es decir, me olvido porque quiero evitar cualquier tipo de problema o porque todas estas proteínas, suplementos de proteínas, me dan problemas gastrointestinales y quiero probar si me ocurre lo mismo con otros suplementos. Pues como os decía, tenemos suplementos de origen vegetal que, ojo, porque a veces se fabrican en las mismas industrias, en las mismas fábricas que los suplementos de proteína de leche, y volvemos a tener que revisar esas etiquetas para ver que no existe contaminación cruzada. También tendríamos otra posibilidad, que serían los suplementos de proteínas elaborados a partir de la clara de huevo, y esto es algo que se suele utilizar de una manera totalmente diferente. Estos suplementos necesitan cocinarse para mejorar la biodisponibilidad. Se suelen utilizar en recetas, sobre todo estos suplementos, por ejemplo, recetas de tortitas proteicas, pues muchas veces llevan suplementos o llevan polvo de clara de huevo, y en este caso pues tenemos también más posibilidades. Pero ante cualquier problema, siempre revisar las etiquetas para detectar cualquier posible contaminación cruzada en suplementos de proteínas donde no debería aparecer esa lactosa. Pero bueno, en principio, la mayoría de las personas que tienen una intolerancia a la lactosa dependiente de la cantidad de lactasa que tienen, es decir, que no es total, podrían tolerar fácilmente las proteínas de suero de leche aisladas y las hidrolizadas, que no les va a causar probablemente ningún tipo de problema digestivo. Así que espero que este vídeo os haya gustado, que os enseñe también a diferenciar lo que es la lactosa de las proteínas de la leche de vaca. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.